Mensajes positivos. La primera lectura de la misa ahora vamos a tomar de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe de ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado en viva voz o por carta. Queremos, Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de buenas obras y de buenas palabras. Las cartas a los tesalonicenses, la primera y la segunda, son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y en ellos se refleja sobre todo esa inquietud mesiánica que existía desde el principio y que sigue hasta ahorita. Hay gente tocando puertas diciendo, ya se va a acabar el mundo. Eso desde el principio para que nos tomen como extraños. Andan anunciando ya 2000 años y aquí seguimos y aquí seguiremos hasta que Dios quiera. ¿Esto cómo va a ser ese final, esa plenitud? A mí se hace interesante verlo siempre esas cosas en el catecismo de la iglesia. Vamos a ver el advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Lo vamos a ver esto en los números del 673 al 677 en el catecismo de la iglesia. Dice lo siguiente. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Dice el Apocalipsis 22:20. El que garantiza esas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. A nosotros no nos toca conocer el tiempo ni el momento fijado por el Padre con su autoridad. Dice Hechos 1:7. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Dice 1 Tesalonicenses 5:2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente. Como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, nadie puede escapar. Todos esos acontecimientos están en las manos de Dios, que Él los retiene hasta el momento adecuado. Dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, de 3 al 12, en qué momento Dios hará estas cosas, Él sabe. La venida gloriosa del Mesías en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 11, 25 al 26. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Entonces, todo Israel será salvado, según dice la Escritura. De Sion vendrá el liberador, él apartará la impiedad de Jacob. San Pablo os hace ver eso en esa carta a los romanos, ese misterio de la participación de la conversión de Israel en esa plenitud del fin del mundo. San Pedro decía a los judíos de Jerusalén el día de Pentecostés: arrepiéntanse pues y conviértense para que sus pecados sean borrados, a fin que del Señor venga el tiempo de la consolación y envía al Cristo que les había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Dios tiene eso en sus manos, lo retiene hasta que sea adecuado. Eso vimos en Hechos 3, 19 a 21. Pero vendrá una gran prueba para la iglesia, una gran prueba. La iglesia pasará épocas terribles. En el Evangelio según San Lucas 18:8 es una palabra es muy tremenda de Jesús. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? A mí siempre se me ha hecho impresionante que Jesús diga estas palabras. Y dice Mateo 24, 10 al 14. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. O sea, todavía le cuelga. La iglesia ha sido perseguida y va a ser perseguida, y esa persecución va mostrando el rostro de ese misterio de la iniquidad, que bajo la forma de una impostura religiosa va a proporcionar a los hombres
una solución aparente a sus problemas mediante la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema, la del anticristo, es decir, un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido a la carne. Dice la segunda carta de Juan, el número 7. Porque han invadido al mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Y esta impostura la vemos representada en tantos mesianismos que hemos padecido y hemos sufrido. Tantos mesianismos, tanta gente que ha pretendido que ellos vienen a ser la solución final de todo. Pensemos en los nazis y su rey, ¿verdad? El rey de 1000 años. Pensemos en el comunismo y su paraíso de los trabajadores, un paraíso. A diferencia del paraíso terrenal, donde había ángeles de fuego que impedían entrar, en el paraíso soviético había guardias con ametralladoras que impedían salir, ¿verdad? Terrible. Pues bien, todo esto es algo que tiene que denunciarse como falso. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua, que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. El reino no se realizará por un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Dice Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Ahí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Y ese triunfo hará descender del cielo a la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, la ciudad santa de Jerusalén, la figura de ese cielo que nos espera. Dice Apocalipsis 21, 2 al 4. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas. No habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Ay, qué hermosas palabras. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de un juicio final, dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida. Y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. Entonces, vienen cosas tremendas y terribles, sí, pero Dios está detrás de todo esto. Y me gusta mucho esa frase: el que persevera hasta el fin se salvará. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Vienen muchos problemas, muchas dificultades, muchos falsos profetas, sí, vienen muchas situaciones complejas, sí, pero todo se reduce, a mi entender, a que cada día llenemos nuestro corazón de luz. Tú vive el día de hoy, vívelo bien, y el día de mañana también, y el otro día también. Concéntrate en esas 24 horas, llenar tu corazón de luz. Y no tengas miedo que si se cae el cielo, que si salen los demonios, que no tengas miedo. Si tú estás viviendo bien, cuando se abre el libro y seas juzgado, tú serás salvado. Ya está la salvación. Nada más necesitamos nosotros querer cooperar con ella. Mucha gente habla cosas complejas de esto y va a asustarse. Ay, el fin del mundo. Ay, el petate del muerto. Uy. No te dejes asustar. Vive bien cada día y despreocúpate de lo demás. Deja que la luz de Dios entre cada día en tu corazón. Despreocúpate de lo demás. Pon tu vida en manos de Dios. Y el que persevera hasta el fin se salvará. Me gusta mucho una lectura, creo que es de Lucas, la cita que dice: cuando vean que estas cosas pasen, levanten su cabeza, porque se acerca su liberación. Cuando todas estas cosas terribles pasen, ustedes alégrense, porque ya viene el triunfo de nuestro Dios, el triunfo definitivo de nuestro Dios. Que tengamos el corazón lleno de esperanza, hermanos, y que estas cosas, como dice San Pablo al principio de esa lectura, no nos confundan y que no nos seduzcan con otras ideas, que sepamos confiar y esperar en el triunfo de nuestro Dios. Y en la medida que nosotros vivamos bien,
participaremos de ese triunfo. Llena cosas buenas cada día. Y cuando se abra el libro de la vida sobre ti, ¿qué se van a decir? Pues cosas buenas. Y adelante, bendito de mi Padre. Ven a recibir el reino preparado para ti antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque abriste tu corazón, porque fuiste generoso. Preocúpate por hacer el bien y despreocúpate de todo lo demás. Que no te asusten con el petate del muerto. Muy bien. Creo que ese mensaje es importante para mucha gente que tiene mucho miedo, sobre todo en esta época que es de mucho miedo. Hay que tener confianza, hay que tener esperanza. Ayúdame a dar a conocer este mensaje que creo que es importante. Compártelo, etiquétalo, invita a más gente que ese grupito de mensajes positivos. Acuérdate, haz que este apostolado que es ir viendo día a día lo que el Señor nos presenta en su Santa Liturgia, sea también un apostolado tuyo. Compártelo con los demás. Mensajes positivos.